Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión tengo el placer de darles la bienvenida a la presentación de la nueva obra de nuestro nunca bien querido y ponderado Carlo Emanuel Ruspoli. Ciertamente, Carlo Emanuel es un escritor de fondo, una persona que lleva desarrollando una inquebrantable vocación literaria desde hace años, pero cada vez que nos alumbra, cada vez que nos deslumbra, cada vez que nos ofrece uno de sus nuevos títulos, pues nos sigue sorprendiendo su capacidad de creación, de invención, su capacidad de escribir y de seducirnos a través de la escritura. Pero además de ser un escritor prolífico, como digo, es un escritor que tiene la frescura de los jóvenes que comienzan. Por tanto, es una rara habilidad que esta tarde vamos a desentrañar cuáles son los modos de operar, cuáles son las formas en que se inspira, y los presentadores seguro que también nos va a dar claves importantes para poder leer sus obras. La obra que hoy presentamos lleva por título El profeso y la parapsicología. Pero permítanme ustedes que antes de comenzar y presentar a los miembros de la mesa, demos las gracias a la institución que nos acoge, la Fundación Universitaria Española. Supongo que muchos de ustedes conocerán esta institución, una institución señera que alberga una magnífica biblioteca, un centro de documentación que ha posibilitado el trabajo de muchos especialistas y también ha posibilitado el que aparezcan numerosas obras literarias y de investigación. Y quiero agradecer a todos los trabajadores de esta casa y especialmente a su presidente, a don Gustavo Villapalo Salas, que nos permita reunirnos periódicamente para celebrar la aparición de obras especiales como la que vamos a presentar y autores especiales como Carlo Emanuel Ruspoli. Bien, tenemos para esta tarea de analizar, de darnos la pauta y las claves de esta obra a tres magníficos presentadores. En primer lugar, tengo el placer de dar la bienvenida y agradecer su asistencia a don Manuel de Parada y Luca de Tena, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, pero que además hoy tiene una responsabilidad añadida, porque es el autor del pórtico, del introito, del prólogo, que pues nos invita a leer esta nueva obra de Carlo Emanuel Ruspoli. Gracias por haber hecho además ese texto en un breve lapso de tiempo, porque teníamos la ilusión de que esta obra saliese coincidiendo con el inicio, el arranque de la Feria del Libro de Madrid, que esta misma semana, el próximo viernes, pues se inaugurará justo aquí, muy cerquita de donde nos encontramos, en el Paseo de Coches del Retiro, y ahí tendrán su casa, que es la nuestra, donde Carlo Emanuel Ruspoli y los demás miembros de la familia literaria Sial Pigmalión pues, les recibirán desde este próximo viernes hasta el domingo 14, en la caseta 242. Bien, pues sin más dilación, además de don Manuel Parada y Luca de Tena, tenemos a don Javier Bamonde y Santiso de Osorio, historiador, escritor, persona que ya he dicho en múltiples ocasiones nos ha asesorado, nos ha ayudado y nos ha respaldado en numerosos proyectos, y yo creo que como conocedor como pocos de la obra de Carlo Emanuel Ruspoli, porque de los tres títulos que hemos tenido el placer de publicarle en los últimos años, los tres han sido presentados por Javier en distintos lugares, en diferentes contextos, y además el segundo pues lleva un profuso prólogo, un estudio introductorio muy interesante sobre la obra y sobre el autor. Gracias también, Javier, por acompañarnos esta tarde. Y decía el autor que la perla de la mesa es Elena Cosano, recién aterrizada, acaba de llegar de Italia, de la Expo, de Milán, y como ven ustedes, pues viene radiante, viene guapísima, viene además feliz porque acaba de alumbrar también una nueva obra, en este caso una nueva traducción, y está en capilla porque está a punto de publicar su nueva novela, en este caso sobre Santa Teresa, la mística.
Así que gracias porque está prácticamente aterrizada hace muy poquito que llegaste y se comprometió para estar con nosotros esta tarde. Ha cumplido, como no puede ser de otra forma, y de esta forma también se configura una magnífica mesa redonda que junto con el autor pues hará las delicias de todos ustedes. Al autor le quiero agradecer que nos siga haciendo depositarios de su confianza, de su afecto, de su amistad, porque ciertamente en los meses, no son años, casi son meses que llevamos trabajando juntos, aunque han sido muy intensos y nos han permitido alumbrar 3 gruesos volúmenes, porque Carlos no es de novelitas cortas, no es de nivolas, como decía Unamuno, él es de novelas consistentes, novelas con materia, perfectamente documentadas y con un personaje que sí que es el hilo conductor, pero con otros miles de personajes que, como digo, hacen las delicias de sus lectores. Bueno, pues ya nos tiene acostumbrados a periódicamente pues, traernos a su profeso para contarnos sus andanzas, siempre en contextos muy distintos, viajando a través del tiempo y a través del espacio, pero, como digo, con la frescura de cuando ideó, de cuando inventó este personaje que en buena medida puede ser una proyección, quizá del autor, eso ya lo averiguaremos después. Pero, repito, quiero agradecerle la confianza que ha depositado en todas las personas que formamos parte del grupo SIAL Pigmalión y aunque nosotros nos sentimos totalmente identificados con él y con su obra, pero creo que es importante que se mantenga ese vínculo que trasciende lo que es el compromiso, la relación normal entre autor y editor. Y a todos ustedes que tienen hoy un papel fundamental porque representan al eslabón imprescindible de la cadena del libro, los destinatarios de estas y de todas las obras, los lectores, pues les agradezco que en una tarde calurosa y complicada como esta, pues han encontrado un hueco para disfrutar juntos y para celebrar la aparición de este nuevo hijo de tinta y papel de Carlos Manuel Rusbres. Muchas gracias. Tengo el placer de hacer la palabra, en primer lugar, a don Manuel de Parada y Luca de Tena. Pues repito, sobre todo dando las gracias por esa introducción y citarme con tanto cariño e inmerecidamente por méritos de los que carezco. Bueno, pues estamos ante un libro en esta 17ª, no edición, sino 10ª entrega de la biografía del proceso, francamente interesante. En ello se podrá ver a un personaje del siglo XII, nace en 1170, transportado por la imaginación de Carlos al siglo XX-XXI, y narra una serie, o se introduce en una serie de aventuras donde se toca la Guerra Fría, donde aparecen personajes de política de la primera línea, se mete en cuestiones de parapsicología, en fin, todo muy de este. Yo hablaba con Carlos, pues el mundo de brujerías, que está tan de moda y que timan a la gente, la toman el pelo, en fin, es entretenido. Mi prólogo apunto también, aparte de que sea entretenido, apunto también que transportando a otra época, a distintas épocas, al profeso, se podía introducir también, por ejemplo, en una época de Felipe II, donde San Francisco de Borja, jesuita, hace de espía, ya sacerdote, en favor del Papa contra la corona, en fin, una serie de cosas que van viendo todo, se va viendo todo encaja, todo. Y en fin, resulta, no hace falta presentar más, y además lo digo en el prólogo, no hace falta mucha presentación, es entretenido, un libro de aventuras muy bien escrito, es ligero, no utiliza palabras altisonantes, frases largas, párrafos que cansan. Y en fin, y van ustedes a leer pues algo que merece la pena. Esperemos, naturalmente, que después de este número 17 haya un 18, un 19 y 20. Ya me he adelantado que en un viaje a Egipto que acaba de hacer, pues ya tiene nuevo tema para eso. Yo le indicaba también que hiciera un poco caso de esos espías de los años 1500 y tal, porque este profeso, como caballero de Malta y muy integrado en la Iglesia Católica, pues podía estar cercano a todo ese tipo. Ya verán ustedes cómo desde la primera página a la última va desarrollando y cómo va metiendo el personaje en toda clase de aventuras
que al principio no parecen posibles y sin embargo las hila y las une y en fin, es curioso, se van a entretener. Y yo creo que no se debe decir más, ya está en el prólogo lo que digo, y luego pues les animo a que se lean las 600 y pico páginas, o 300 y pico, no se hace largo, las 300 y pico, las 600 carillas de las 300 y pico páginas del libro, y les gustará. Y eso es lo que creo que voy a decir. Muchas gracias por su intervención, por esa invitación a la lectura de la obra. Y a continuación tenemos el placer de ceder la palabra a don Javier Bamonda y Santiso de Osorio. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, queridos amigos. Antes de comenzar mi intervención, quiero darle la enhorabuena y felicitar cordialmente a Carlos Manuel Ruspoli por haber obtenido el Premio Internacional de Literatura Rubén Darío del año 2015, que otorga la editorial Sial Pigmalión con regularidad y prestigio. Efectivamente, decía Basilio que yo casi soy un experto en la obra de Carlo, pero no es verdad, porque la obra de Carlo es la obra de un escritor de raza, es la obra de un escritor importante por tres facetas, dos fundamentales, por su calidad, por su variedad y también por su extensión o capacidad de producción. Digo por su variedad porque Carlo ha escrito de todo, ha escrito ensayo, ha escrito libros de historia, fundamentalmente sobre temas relacionados con su familia, ha escrito libros técnicos, que también la prosa técnica tiene un valor literario más modesto, pero también lo tiene, y fundamentalmente ha escrito novela. En esta saga del Profeso, del que yo creo que ya todos hemos oído, personaje basado en la historia familiar y que yo ya he expuesto un par de veces, que creo que además es un poco un alter ego del autor, va moviéndose en el espacio y en el tiempo y nos va relatando diversas historias. En el espacio y en el tiempo requiere fundamentalmente dos labores importantes que las hace muy bien Carlo. Labor de documentación histórica para aquellas obras que se desarrollan en otros periodos y en otros lugares, la hace con precisión, con rigor y con una faceta artística de mucho valor, pero también requiere labor de investigación en las obras que se desarrollan en nuestra época, en las obras que son estrictamente coetáneas con nosotros. Tal es el caso del Profeso y la Parapsicología o la anterior obra que publicó el Profeso y la Masonería. Requiere una documentación muy importante sobre todos los entresijos del poder, sobre todo el funcionamiento de la sociedad, sobre las relaciones internacionales, de la que realmente se declara un experto en estos libros, y sobre una serie de cuestiones incluso científicas que Carlo domina, las estudia, las prepara y consigue así ambientar sus novelas, tanto las históricas como las que se desarrollan en nuestros días, con precisión y con calidad. Pero claro, esto sería un mérito pequeño si solamente tuviese eso. Al final sería un divulgador científico o un tratadista de historia más o menos notorio. Pero Carlo logra hacer un fresco de lo que es la calidad humana, de lo que es la forma de pensar, de lo que es la forma de actuar. Dota a sus personajes de vida y de muerte, de tensiones, de amor, de emociones. Hace en sus obras siempre, bueno, yo creo que en todas las del Profeso al menos, un paradigma de lo que es el bien, de lo que es el espíritu caballeresco, de lo que es ese sentir de actuar por el bien en sí mismo, que en definitiva yo creo que es un autorretrato de sí mismo, aunque él no nos lo va a confesar por modestia, pero yo creo que eso es un autorretrato suyo. Y lo consigue muy bien. Son obras extensas, es difícil hacer una novela, claro está, pero enfrentarse a desarrollar 900, en este caso son 600, pero páginas, manteniendo la tensión hoja a hoja del lector, pues es muchísimo más difícil. Carlo lo consigue muy bien, estructura muy bien el tiempo, estructura muy bien los lugares geográficos, mueve los personajes con mucha facilidad y sobre todo con mucha naturalidad. Y nos crea una imagen, pues casi ese fresco de lo que realmente es la naturaleza humana que Balzac intentó describir. Muchas gracias, Carlo, por tu obra, y yo os invito de todo corazón a que leáis toda su producción. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.
Y reitero lo que dije antes, sí que eres un especialista en la obra de Carlos Manuel Ruspoli y lo has demostrado sobradamente. Bien, y a continuación tenemos el placer de hacer la palabra a Elena Cosano. Gracias, Basilio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme hoy a este acto solemne de entrega del Premio Internacional de Literatura Rubén Darío y enhorabuena a Carlo por este premio. Quería contar brevemente cómo nos conocimos, porque ha habido una especie de, es casi parapsicológico, pero ha habido un montón de circunstancias que parecen de esto que se llaman sincronicidades o sincronías, es decir, parece que la providencia o el universo o las fuerzas supremas han estado en cierta forma tirando de los hilos para unir nuestros destinos. Bueno, Carlo y yo nos conocimos con su esposa María Plasencia en la Embajada de Túnez hace, pues creo que algo más de un año, y enseguida hubo pues una conexión en varios ámbitos que en cierta forma tienen mucho que ver con este libro. Hubo una conexión diplomática, porque también Carlo ha sido embajador de la Santa Sede, conoce muchísimo lo que son las relaciones internacionales, las relaciones entre los estados, entre los individuos que representan esos estados y que hacen la política y crean historia. Y luego, más bien por el lado de María, había algo así que yo diría parapsicológico. Resulta que María Plasencia es, no sé si lo puedo decir aquí, pero es una gran maestra de Reiki y tiene también muchas facultades. Y a mí eso me inspiró una inmensa simpatía porque me he dedicado varios años a la meditación, no a la meditación trascendental cuántica, sino pues una meditación más tipo zen, más clásica, menos rompedora, pero que también demuestra su eficacia. Entonces esto a mí me interesó muchísimo porque demuestra para mí que los límites de la realidad no son siempre lo que parece, que lo que algunas veces pensamos que es ciencia ficción, que es algo totalmente imposible, pues en realidad es muy posible. Y uno de los puntos fuertes de este libro es que maneja un escenario que puede parecer delirante, pero que a lo mejor es absolutamente plausible y que puede dar mucho miedo, que es pues todo lo que es el lavado de cerebro, cómo manipular comportamientos humanos, cómo manipular la psique ajena para hacer que un individuo pierda su libre albedrío y obedezca órdenes, pensando que son por su propia voluntad y por su libre albedrío. Este libro es realmente muy peculiar, muy especial, y para mí ha sido realmente una buena opción el premio Rubén Darío, porque no hay dos libros iguales. En ese sentido es absolutamente único. Parece una novela histórica situada pues, en el siglo XX-XXI, es decir, sería la historia contemporánea reciente, pero es mucho más. Es un libro sobre lo posible y lo imposible, sobre la realidad y la ficción, sobre los límites de la magia, sobre los límites de la razón humana. El personaje principal es el profeso. El profeso es para mí muy interesante porque es un personaje del siglo XII, pero que sin embargo, como has estudiado prácticamente todas las ciencias humanas habidas y por haber del pasado, del presente y del futuro, pues es casi Dios sobre la tierra. Es un personaje omnisciente. Y luego lo que es más interesante para las mujeres es que además de ser omnisciente, de ser el hombre interesante, como diría Ortega y Gasset en sus estudios sobre el amor, el hombre interesante por excelencia, es muy, muy atractivo. Y os voy a leer cómo es porque espero encontrar el párrafo. Es realmente el sueño de caballero ideal para toda mujer, pero además para toda mujer de todos los tiempos, de cualquier edad, y que le guste pues, la meditación, la heráldica, la parapsicología, la historia, para cualquier mujer, porque como domina todas las artes y todas las ciencias y es un caballero absolutamente perfecto, pues es el sueño de todas. Así que os lo voy a leer. Fray Gian Galeazzo Ruspoli, que es un antepasado del autor, del siglo XII, como ya dijo su prologuista, héroe de la antigüedad, se convierte paulatinamente en un asombroso investigador de otras épocas. Gracias a una técnica de meditación cuántica trascendental aprendida del Dalai Lama, el profeso viaja en el tiempo y en el espacio y puede estar en cualquier parte. El aspecto físico de Fray Gian Galeazzo Ruspoli impacta a quien le ve por primera vez. Es alto, delgado, esbelto y de maneras elegantes. La distinción que caracteriza su forma de caminar queda reforzada por sus trajes, siempre oscuros y confeccionados a medida por las diestras manos de un sastre italiano.
ninguna facción del caballero profeso pasa inadvertida. Sus ojos, de un penetrante color gris azulado, parece que irradian luz por sí solos, y su cabello, de un rubio oscuro y resplandeciente, contrasta con la oscuridad de su atuendo. Tiene normalmente el aspecto que recuerda al triste hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, es decir, un hombre que ronda los 50 años, de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador, amigo de la oración, la meditación, la caza, las artes marciales y de la buena condición social. Es un caballero del siglo XII, pero con una mentalidad absolutamente fuera de todo tiempo y de todo espacio y muy moderna. Es un gran seductor, que es algo que me ha llamado la atención a lo largo de la novela porque se supone que es profeso. Yo tenía entendido que los que profesan votos, pues que los votos eran de pobreza, obediencia y castidad. La pobreza no la vi mucho, me parece que vive más bien pues, de forma desahogada, pero es verdad que puede ser, para adaptarse a las circunstancias y a las diferentes aventuras, puede ser totalmente espartano, puede adaptarse a cualquier situación y vivir pues sí, como un ermitaño o como uno de estos místicos que se flagelan. Pero en general se ve que más bien le gusta su condición social y aprecia los buenos manjares, la vida delicada, le gusta el refinamiento. No es una persona a quien le guste ir por la vida como un sadhu hindú, únicamente con un taparrabos y una escudilla. No, yo le veo como un personaje muy refinado. Y luego pues tiene una hija que es un personaje también increíble y es uno de los aspectos que yo quería recalcar en prácticamente creo que toda la obra de Carlo Emanuele Ruspoli, es la fuerza de sus personajes femeninos. Porque en general es uno de los puntos débiles, creo yo, de la literatura universal, que como suele ser bastante masculina, pues los personajes femeninos se reducen a objetos del deseo ajeno y no tienen enjundia, no tienen garra, no tienen carisma. Y sin embargo, estos personajes femeninos son realmente mujeres pues hechas y derechas, como dirían, o sea, unas mujeres muy interesantes a las que apetece conocer y con pasiones y debilidades humanas que las hacen muchísimo más entrañables. Su hija Ginebra, por ejemplo, pues tiene amores y desamores, es una persona interesante, es muy admirada y no es para nada todo lo contrario de un florero, que sería pues un poco el cliché de la heroína clásica de novela. Son mujeres con muchísima fuerza. Si hablamos de lo que es la prosa, ya he leído un extracto, es muy clara, es muy precisa, es muy ágil, los diálogos son fantásticos porque siempre son psicológicamente correctos, los personajes siempre hablan según el lenguaje que según su condición social y profesional les corresponde, psicológicamente siempre muy acertados, se lee muy bien, son siempre aventuras muy ágiles, muy entretenidas, muy rápidas, uno salta de una aventura a otra y es un placer leerlas. La trama siempre es complejísima y demuestra un inmenso saber magistral en el sentido de artesanal, de cómo construir una novela, porque como decía anteriormente Javier Bamonde, pues no es fácil llevar una novela, sobre todo una novela tan grande, y aún menos fácil pues llevar una saga de tantísimos volúmenes, que tenga un hilo conductor, que tenga puntos en común y que sin embargo sea tan variada como lo que vemos aquí. Lo que señalaría de este libro, lo que más me ha gustado, el tema de la tortura psicológica, de la fuerza que suena a Guerra de las Galaxias, la fuerza que cambia y que hay que controlar, que es la misión más esotérica del profeso, la más esotérica y sin embargo la más realista, porque es cierto, y eso yo lo investigué, que la CIA utilizó formas de control mental y realmente contrató a videntes para luchar en la Guerra Fría. Es decir, que lo que parece totalmente irreal, lo que parece pues una invención delirante, es historia. Y ya ha ocurrido, no una historia del futuro. Por ello, pues os recomiendo el libro. Y de nuevo, pues enhorabuena, Carlo, por esta nueva entrega del Profeso y enhorabuena por tu premio. Muchas gracias a ti, Elena, por esa intervención tan ilustrativa, tan sugerente como siempre. Dado que los tres presentadores han sido extremadamente comedidos
con el tiempo asignado para presentar al autor y la obra, me van a permitir ustedes que, en calidad de editor y de lector, pues pueda robarles un par de minutos. Efectivamente, les hemos convocado para la presentación de una nueva obra de Carlo Manuel Ruspoli, pero para nosotros no es una obra más, es una obra muy especial, por diferentes motivos. Primero, porque consolida dentro de nuestras colecciones la voz de Carlo Manuel como narrador, como autor, repito, un autor prolífico, pero un autor joven para nosotros, de tal forma que el año pasado pues, obtuvo el premio Escriduende de la Feria del Libro de Madrid con la primera obra que le publicamos, El Profeso y el Opio. Después le siguió el Profeso en la Masonería y de alguna forma nos dimos cuenta que estábamos, como decía al comienzo de mi intervención, ante un escritor de raza, un escritor vocacional que, por supuesto, va a cuajar, ya lo ha hecho, pero va a dejar tras de sí una obra sólida que lo reivindicará cuando ya no podamos hacerlo sus amigos y lectores presentes. De ahí que cuando recibimos el manuscrito del Profeso y la Praxeología, pues propusimos directamente su candidatura para el Premio Rubén Darío, Premio Internacional Rubén Darío 2015. Un premio que dentro de nuestro grupo editorial Sial Pigmalión es uno de los más relevantes, un premio que acuñamos prácticamente en nuestros comienzos y que lo han obtenido escritores muy prestigiosos. Y como las casualidades no existen, precisamente el año pasado fue Elena Cosano quien alcanzó este galardón. Y creo que hay una cierta justicia poética en que lo recibiese primero Elena y este año, pues, a criterio del jurado, lo haya recibido Carlo Manuel Ruspoli, porque efectivamente, no lo hemos dicho, ella ha contado cómo conoció a Carlo, pero lo que no hemos contado es que nosotros le conocimos también gracias a ella. Es la cadena de la amistad, la cadena de esa gran familia a la que me refería anteriormente, la familia Sial Pigmalión, que engloba a casi 700 escritores. Y unos nos van presentando a otros, unos nos tienden pasarelas para que podamos conocer las obras de otros y de alguna forma la familia se va consolidando. Creo que ha sido una magnífica incorporación, al igual que en su momento lo fue Elena Cosano, y al igual que en el futuro, yo espero que también, como he dicho en alguna ocasión, Javier Bamonde, que ha sido asesor, que ha sido compañero de viaje, que ha sido presentador, prologuista, dé ese salto y se convierta en autor también del grupo, para que la familia de alguna forma se sienta plena, se sienta, pues, en fin, satisfecha, porque efectivamente sabemos de su caudal creativo, sabemos que tiene obra suficiente, pero tiene que tomar la decisión el propio autor de verla editada. Por tanto, efectivamente es un libro que llevamos a la Feria del Libro como novedad, con mucha ilusión por la temática, porque efectivamente Elena ha apuntado ciertas claves, pero no todas, y efectivamente yo creo que cada lector va a descubrir aspectos incluso de sí mismo, desconocidos o que le van a resultar ciertamente curiosos. Creemos además que, como ha dicho también Javier Bamonde y como apuntó por supuesto el marqués de Peraleja, el prologuista, estamos ante una obra perfectamente documentada, sin fisuras. Es asombroso cómo a lo largo de 700, 600, 700, 1000 páginas, Carlo Manuel Ruspoli puede no solo mantener la tensión propia de la trama, no solo puede mantener vivos o matar a sus personajes, sino que de alguna forma pues, nos va traspasando conocimientos, experiencias de lugares, un amplio bagaje cultural del que no hace gala porque lo muestra con sencillez, pero va impregnando las páginas de sus obras y efectivamente estamos ante obras perfectamente documentadas. Podemos hacer un recorrido geográfico, podemos hacer un recorrido histórico y les aseguro que no falta un ápice a la verdad. Y eso es algo que no es fácil de lograr. No es fácil de lograrlo con obras de pequeño alcance, con obras cortas, pero mucho menos en
obras de este tamaño, de esta envergadura. Por eso, Carlos, quiero manifestarte públicamente no ya la satisfacción de que formes parte de la nómina de autores, que eso ya lo comentamos el pasado año, sino tu fidelidad, el que te hayas mantenido dentro de estas colecciones, el que nos hayas ofrecido nuevos manuscritos que no sé si superan a los anteriores, pero desde luego hacen que nos enfrasquemos en estas nuevas historias como si fuese la primera vez que descubrimos a tu profeso. Tengo que confesarte que para mí el profesor no tiene ese atractivo que nos ha comentado Elena. Para mí es un personaje que efectivamente representa al seductor, al viajero impenitente, al aventurero sin límites. Digamos que no siento ese atractivo físico, esa seducción que, por supuesto, ejerce sobre las mujeres, porque es un galán, es un dandy, pero es un personaje muy completo. Es un personaje muy completo en el que todos y cada uno nos podemos ver reflejados en algunos aspectos. Nos gustaría parecernos en otros, pero en algunos sí que podemos mirarnos y reconocer algunas facetas, algunos, en fin, atisbos, ¿no?, de personalidad no tan arrolladora como la de él, pero sí de temas que bueno, pues, nos llaman la atención, como pueden ser los temas esotéricos, como pueden ser los temas históricos, como pueden ser esas tramas perfectamente urdidas en las que, como digo, no falta detalle y que están magníficamente bien documentadas desde ese plano geográfico, histórico y también sentimental. Creo que esto es una rara habilidad que, bueno, pues tú sabes desplegar con maestría, con pericia. Por tanto, es lógico que te hayas hecho acreedor a este premio, que para nosotros es muy especial. Y luego, cuando se lea el acta, diremos por qué. Pero sobre todo yo te quiero agradecer personalmente esas muestras constantes de afecto y amistad que nos brindas, con las que nos obsequias. Muchas gracias. Y, por supuesto, tengo el placer de ceder la palabra al protagonista, al autor. Queridos amigos, queridos parientes, buenas tardes. Estoy muy honrado de recibir el prestigioso Premio Internacional Literario Rubén Darío 2015. En mi vida he comprobado que con frecuencia los reconocimientos más gozosos